Hola queridas hermanas, amadísimas en Jesús y María Santísima nuestra Madre. Qué bueno encontrarnos en este rato de oración, de compartir la palabra de Dios y de reflexionar. Soy la hermana Jesús Michelle Ramírez Colón, de las Siervas de Cristo Resucitado. Y vamos a compartir esta noche, como ya les he dicho, y lo más importante es que abramos la mente y el corazón. Pues querida hermana, esta noche vamos a compartir un ratito sobre un proceso muy importante que cada una de nosotras, como católicas comprometidas, tenemos que vivir seriamente. Y es el proceso de la conversión. Fíjense ustedes, la conversión es algo a lo que nos están llamando desde que iniciamos la cuaresma, esta cuaresma 2021. El miércoles santo, cuando nos dejaron caer cenizas en nuestras cabezas, nos dijeron claramente: conviértete y cree en el Evangelio. Y yo te voy a preguntar, ¿tú pensaste seriamente en esa exhortación tan clara que nos hizo el Señor a través del ministro cuando nos pusieron esa ceniza? Ya ha terminado ya la cuaresma, nada más falta el día de mañana, porque ya el jueves santo en la tarde iniciamos el triduo pascual y nos queda un chinchín de rato. Entonces, vamos a ver cómo hemos vivido nosotras esta experiencia de conversión durante esta cuaresma. Una pregunta, es una tarea, eso ya es muy personal. La conversión es para todas y para todos. La conversión es un proceso personal, es un proceso constante, es un proceso que debe de ser auténtico. Y esta conversión a la que somos llamados, si leemos el Evangelio de San Marcos, en el primer capítulo, el versículo 15, nos dice: el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El reino de Dios está cerca. Conviértanse. Tenemos que entrar en este proceso. Y usted dirá: bueno, yo estoy convertida, yo estoy en este grupo, yo coordino aquí, yo soy esto, lo otro. Hermana, todas necesitamos conversión personal, constante y auténtica, y eso es diario. Así que usted también va en este paquete, como yo también voy en este paquete. Nos toca entrar en esa experiencia del identificar en nuestras vidas qué debe de cambiar, qué debe de ponerse en ese punto que está al otro lado de la orilla. Son 180 grados. ¿Qué debe de ponerse al otro lado de la orilla en la que estoy? ¿Cuáles son las experiencias del día a día que estoy viviendo? Mis cargas. ¿Cuáles son las cargas que estoy constantemente colocando sobre los hombros de los demás? Como madre, como esposa, como hija, como nieta, como mujer que es experta ejecutiva en todo lo del hogar, o como mujer que tiene otros trabajos, como mujer que tiene, como decía una amiga, no sé cómo me voy a hacer, ella es maestra, ella trabaja, ella dice, es las 24 horas, porque esto es constante, y la pregunta y la llamadera y escribiendo, más mis hijos que tengo que ayudarles también en sus deberes escolares, mi esposo que no puedo dejar de atenderlo, y mi casa. Es un desafío grande, pero la mujer que está en constante conversión no se queda en ese bulto grandote que ve que le está cayendo encima, sino que pide la gracia del Espíritu Santo, y como ella decía, veo cómo Dios me socorre, cómo Dios me asiste. Pero a veces me quiere salir la cacatúa
esa mujer vieja y quiero estrallar y quiero gritar y quiero decir palabras que quizás no son las más adecuadas. Y yo te pregunto, cuéntame tú, ¿cuál es tu proceso? Ella tiene identificado claramente que su proceso de conversión es un proceso actual. Eso hay que estarlo actualizando todos los días. Nosotros nos preocupamos mucho por actualizar nuestros equipos, nuestros dispositivos. Pues este proceso de conversión hay que estar actualizando todos los días. Y fíjate, la conversión, la palabra conversión, vamos a decir, ¿verdad? Viene esa palabra griega con la que se dice conversión, es metanoia, que es cambio de mente, de dirección, es estar como decía hace un rato, como a la otra orilla, como que todo se transforme. Y es a lo que Dios nos está llamando. Y a una renovación interior constante. Esa vida interior que está a veces tan dañada. Y algunas tenemos la creencia de que tiene que convertirse en la que tiene pecados graves, públicos. No es así. Usted y yo tenemos mucho de qué convertirnos. Porque todo aquello que es oscuridad en el corazón tiene que pasar ahora a ser luz en el Señor. Donde había oscuridad, tiene que haber ahora luz. Eso es la conversión. Donde había muerte, ahora tiene que haber vida. Donde estaba bajo el dominio de Satanás, ahora tengo que estar en las manos del Dios de la vida, del Dios misericordioso. Y nosotras hemos sido llamadas en nuestro bautismo a esa primera conversión fundante, especial, esencial en nuestra vida. Y es esa conversión en la que hemos recibido ese vestido blanco y nuestro ser interior ha sido purificado por esas aguas bautismales. Pero la iglesia está constantemente pendiente y resuena profundamente el llamado constante a la conversión. Y usted dirá, pero ya usted dijo, hermana, que ya nos convertimos cuando nos bautizamos. Hay una conversión inicial, pero esa conversión es constante. Una de las primeras cosas que he dicho, que la conversión es personal, constante y que debe ser auténtica. Estas características tiene. Entonces, hemos tenido esa conversión inicial en las aguas bautismales y resuena constantemente en la iglesia esa conversión segunda, como algunos dicen, o ese llamado a esa conversión constante. Vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1428. Es muy hermoso, yo quiero que ustedes escuchen. Numeral 1428. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que sigue siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante. Busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no solo es una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ese llamado que está resonando constante a esta conversión y que entonces, como dice aquí de una manera muy hermosa, es un esfuerzo de la conversión que no es solo obra humana, sino que este corazón contrito, atraído y movido por la gracia. San Juan 6:44 podemos buscar. Atraídos hacia mí, ¿verdad? Cuando se ha levantado.
y a responder entonces al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Primera de Juan capítulo 4. Fíjense ustedes, el Señor nos ama, nos llama y quiere que usted y yo seamos felices. Pero todo eso que está ensuciando el corazón, que lo abruma, que lo aprieta, que lo carga, que lo estruja, que lo aplasta, como todo eso que usted está pensando en este momento que puede ser, nos aleja de ese estado de felicidad, de ese estado de gracia al que somos llamadas. Y entonces, a través de su misericordia, Él constantemente sigue llamándonos. Y su Santo Espíritu es el que viene a revelar también este sentido de pecado, de falta, para que nosotras podamos lavar el corazón e interesarnos en que este corazón herido, este corazón maltratado, este corazón muchas veces roto, pueda entonces pasar a ser un corazón nuevo, que se cambie el corazón, que sea transformado. Y hay algo importantísimo. San Ambrosio, hablando de esta segunda conversión, refiere la conversión del agua y la conversión de las lágrimas. La del agua es la del bautismo, cuando somos sumergidas en el agua. Y la de las lágrimas es las lágrimas que el corazón contrito, penitente, derrama. Y que entonces es sumergida la persona, y esta parte la digo yo ya, en ese corazón misericordioso del Señor. Qué hermoso eso de el agua y las lágrimas. Usted y yo estamos llamadas a dejar también que esa acción del Señor en nosotras produzca esa conversión. Pero eso se da solamente si usted y yo tenemos una relación con el Señor. Tenemos que estar íntimamente relacionadas con Él, y por eso hay unas formas de relación que nos invitan constantemente: la oración, la comunidad, las hermanas de los grupos en los que ustedes están, de los distintos ministerios, las diferentes herramientas que la misma iglesia a través de estos medios nos están facilitando hoy día en este tiempo de pandemia, que ha sido un tiempo fuerte en el que hemos sido llamados a una gran conversión, llamadas a una conversión constante, y donde yo digo siempre que el valor del caballero solo lo conoce su escudero, y entonces hemos sido llamadas a dar signos de conversión en nuestra propia casa. Y eso ha sido frustrante para muchas de nosotras, y para otras ha sido una gran luz que se ha encendido, y entonces quieren entrar en ese misterio, en esa gracia, como conocemos nosotros, que es la conversión, ese retorno a Dios, esa continua renovación del espíritu, ese cambio total, sincero de mente, de corazón, ese, como decía, de la tiniebla irnos a la luz admirable del Señor, como dice la primera de Pedro, ¿sí? El capítulo 2, versículo 4. A tu luz admirable, irnos hacia allá. Y hay algo muy importante, como les decía, esto del estado de gracia es vital, esa relación, esa amistad con Dios. Porque si bien es cierto que la conversión es un paso personal, como le decía hace un rato al inicio, ¿no? Personal, constante, auténtica. Entonces, si bien es cierto que es personal y yo tengo que tomar esa decisión, sin el Señor no puedo lograrlo. San Juan 15:5 lo dice muy claro: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, quiero compartirles a ustedes las notas características de la conversión. Y las voy a decir, son 5, y me gustaría que usted ponga mucha atención, porque creo que al meditar, al verlas, estas notas, voy a saber dónde va mi proceso de conversión en las distintas situaciones de vida que tengo y qué puedo hacer para que entonces esa conversión realmente pueda verse en mi vida. No para que el otro diga: ay, mira fulana, cómo ha cambiado, wow, pero la verdad es que Dios existe. Mira, yo tengo que entrarme en ese grupo porque mira fulanita. No. Es para que el Señor se goce contigo. Es para que tú te goces con Él. Es para que puedas dormir tranquila. Es para que te sientas feliz.
Es para que tu corazón no se sienta a mil porque sabe que no está haciendo algo correcto, sino que puedas sentir paz. Y que si hay algo que acelere tu corazón, sea el amor y la presencia misericordiosa de Dios. Entonces nos vamos con las notas características de la conversión. Número 1, reconocimiento del pecado. Reconocimiento del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo aquello que me aleja de Dios, que está fuera de su voluntad, que no es del agrado del Señor y que daña al otro y me daña a mí, o la casa común, que es nuestro mundo, la naturaleza. Ese pecado, nosotras cuando estamos rezando el acto de contrición decimos que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Cuando yo era catequista, bueno, yo soy catequista siempre, somos catequistas constantes, pero cuando era adolescente y era catequista, me gustaba mucho usar signos. Entonces yo decía, yo peco de pensamiento, palabra, obra. Las obras brotan ¿de dónde? Del corazón, ¿verdad? Obra y omisión. La omisión, ¿qué significa? Ya los niños sabían, cuando usted hace así, ¿qué quiere decir? Que no hay nada, o sea, usted no hizo nada. Ay, pero que yo no me meto con eso, pues es su pecado. A usted le toca empoderarse. A usted le toca tomar cartas en el asunto. A usted le toca levantar una voz. Pensamientos, palabras, obra y omisión. ¿Cuál es mi pecado? Y a veces tenemos un pecado favorito. Ah, pero bueno. Ok, el pecado. Y entonces vamos a reconocer ese pecado. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Miren, busque usted después cuando pueda la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4, Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 y siguiente. Despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente, y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios con justicia y santidad auténticas. Por lo tanto, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Y si se enojan, no pequen, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo, dando así ocasión al demonio. El que robaba, no robe más, y póngase a trabajar honestamente con sus propias manos, para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. No salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesite y agraden a quien las escucha. No entristezcan al Espíritu de Dios, que los marcó con su sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo el apóstol habla a la comunidad de Éfeso de una manera muy intensa. Sí, porque lo que sucede es que San Pablo le está hablando a un grupo de hombres y mujeres que se han encontrado con el Señor Jesucristo, que han decidido seguirle, y de la única manera que se le puede seguir es de una manera radical. Por eso Pablo es tan tajante cuando le habla a ellos. Es la única alternativa, ser radicales. Y usted y yo, querida hermana, estamos llamadas también a vivir de una manera radical este seguimiento de la persona de Jesús.
Este seguimiento de Cristo, un Cristo hecho hombre, un Cristo que camina, que predica, que se encuentra con los pobres, con los pecadores, con los enfermos, con toda clase de gente, un Cristo que es juzgado, un Cristo que es maltratado, un Cristo que es clavado en la cruz, que es sepultado, pero que resucita. Entonces, este Jesús al que usted y yo estamos siguiendo es un Jesús que está vivo. Y en respuesta a esa experiencia de vida que Él comunica, entonces nosotras vamos cambiando. Se va dando la conversión, se va dando este tránsito de que yo estaba antes diciendo mentiras, ahora digo la verdad. El que robaba, que dice Pablo, que ya no robe. La que era chismosa, que ya no sea chismosa. La que estaba subiendo cosas inadecuadas en las redes sociales, que ahora suba palabra de Dios, que suba signos de vida. Siempre me encanta decir, porque las redes no se enredan, pero si usted lo hace en Dios, es un mar precioso de evangelización. ¿Qué Pablo diría hoy a estas hermanas que estamos reunidas? ¿Cuál sería la carta que Pablo te escribiría a ti? Si tú robabas, ya no robas. ¿Pero qué te diría Pablo? Tú maldices a tus hijos, deja de maldecir. Comienza a bendecir a tus hijos. Tú eres agresiva, malcriada, golpeas. Deja ese estilo de vida que no está generando vida en tus hijos. Si tú eres asfixiante hasta aquí, que tienes que estar revisando teléfono, llamando constantemente, viendo dónde está, hermano, usted porque no sabe, porque ese hombre, respira, bájale un poquito. Porque asfixiamos a veces a los demás. Si tú sientes y ves, por lo general la gente no lo reconoce cuando es así, pero si estás dando señales de que eres una persona asfixiante, respira profundamente y deja de asfixiar tanto a los demás. Si eres una persona que por todo se rompe, que hay que estar con pinza contigo, hija mía, es hora de madurar, cambio, conversión. Dios necesita mujeres maduras, sedientas de Él, llenas de esperanza, que sean capaces de encender una luz donde hay oscuridad. Y este es el tiempo en el que entonces nosotras tenemos que comenzar a reconocer cuáles son nuestros pecados, para que se dé el proceso de la conversión. Usted sabe mejor que yo lo que está haciendo que no está bien. Pero yo le puedo decir que el Señor le llama a que su vida sea nueva. Dé el paso. Atrévase. Reconocer el pecado. Ese pecado de pensamiento. Esos pensamientos que a veces parece que nos van a poner medio locas. Ese pecado de palabra. ¿Qué digo yo por esta boquita? De obras, ¿cuáles son esas acciones que sé que no están bien? ¿Y qué es aquello que dejo de hacer? ¿Qué es aquello que omito sabiendo que debo hacer? Vamos a reflexionarlo. Vamos a orarlo. Y entonces ahí ahora tenemos que entrar en el segundo paso, o en la segunda nota. La primera es reconocer el pecado. La segunda es el arrepentimiento. Arrepentirse es, después que yo reconozco que no está bien, tomar la decisión de no hacerlo más. Hay muchas definiciones, muchas maneras, pero yo te las voy a decir de esa manera llana. Es tomar la decisión de no hacerlo más. Porque cuando estoy arrepentida en mi corazón arrepentido, un corazón contrito, humillado, ese corazón que no desprecia al Señor, entonces comienza a ir profundizando
el proceso de la conversión. A veces decimos, ay, pero es que es muy difícil. Es muy difícil. Alguien escribía hace unos días, no recuerdo la verdad el autor, y decía que cuando no somos capaces de entrar en ese proceso de arrepentimiento, ir dejando, es porque realmente no lo hemos hecho. O sea, me doy a entender. Te arrepientes y dejas, rechazas, desechas ese pecado. Pero a veces decimos, ay, que no puedo dejarlo, es porque no nos hemos arrepentido de verdad. Entonces tenemos que reconocer que queremos tener vida nueva y nos cuesta. Claro que sí. Yo también he tenido y tengo mis luchas como todo ser humano. Cada uno en la dimensión de vida que ha elegido tener. Y a veces, bueno, esto no está bien, pero y uno cae, entonces después uno dice, bueno, no, esto realmente no está aportando a mi vida, no está aportando a mi comunidad, no está aportando a mi familia. Y pido esa gracia al reconocerlo. El Espíritu Santo viene en mi asistencia. Entonces me arrepiento de corazón. Y ahí sigo el camino. Pero cuando ya he vivido ese arrepentimiento, viene la tercera nota característica de la conversión, y es la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir la fe en Jesucristo? Quiere decir que yo tengo fe en que Él me ve, que me asiste, que no me va a dejar botada, que su amor y su misericordia están por encima de todo mi pecado, de toda mi suciedad, por encima de todo aquello que hago que no es conforme a su voluntad. Y entonces esa fe me transforma. Esa fe comienza a fortalecerme y ya se va realizando ese proceso de conversión en mi vida. La cuarta nota característica de la conversión es que se cumpla en nosotros la voluntad divina. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo reconocí mi pecado, me he arrepentido, tengo fe en Jesucristo, o sea, de que ese pecado es perdonado, de que su palabra se cumple, de que yo voy a tener vida nueva. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es que en mi vida se cumpla su divina voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacer aquello que Dios dispone, a lo que Él me llama. Y aquí muchas veces nosotras no somos capaces de discernir por dónde Dios me quiere llevar, y por otro lado somos demasiado manipuladoras hasta con nuestras propias exigencias espirituales, quiero yo decir, por dónde, y no es por donde yo quiera, es como Dios quiere. Y nos cuesta porque muchas veces que se viva la voluntad divina es renunciar. Es renunciar, claro que sí. Y en la medida en la que yo renuncio, yo voy creciendo. En la medida en la que yo renuncio, veo la obra divina de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios que se manifiesta en mi vida. Y eso da felicidad. Así que no ponga resistencia a esa voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre estará deseando para ti la felicidad. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas feliz. Entonces, la quinta nota, de la característica de la conversión es la observancia de los mandamientos del Señor. Hay unos mandamientos concretos que nos van rigiendo y que a través de esa observancia, de ese cumplimiento, de esa vivencia de estos mandamientos, nuestra vida se irá ordenando. Y en la medida en la que yo estoy cada vez dejando a un lado esa mujer vieja, como dice Pablo los Efesios, el hombre viejo, esa mujer vieja, y voy dejando que la mujer nueva que Dios va creando en esta conversión vaya subiendo en mí, vaya tomando espacio en mí, que mis comportamientos van dándole fortaleza a esa mujer nueva, todo lo viejo va pasando. Y entonces mi vida comienza a ser distinta. En la medida en la que yo tengo una mejor amistad con el Señor, estoy en estado de gracia
con el Señor, voy deseando mucho más las cosas de Dios. Y así va mermando lo otro. Por eso es importantísimo la oración. Un proceso de conversión es imposible sin la oración. Recuérdense que en uno de los primeros momentos que hablábamos, decíamos que esta conversión viene de una relación con Jesús. ¿Y cómo yo me relaciono con Jesús? A través de la oración. Este relacionarme con Él, entonces, hace como cuando uno se enamora. Cuando tú estás enamorada, tú quieres estar con la persona que tú amas. Esa persona es el centro de tu vida. Esa persona es Jesús. Y entonces Jesús comienza a ocupar su espacio en ti y en mí. Y es lo que debemos de vivir. Entonces la oración va fortaleciéndolo. En la medida que yo voy haciendo oración, que voy frecuentando los sacramentos, que es básico en el proceso de conversión, voy alimentándome con la palabra, con la Eucaristía, me confieso de manera periódica, hago lecturas correctas para mi fortalecimiento interior, de mi vida interior. Entonces ya yo voy dejando atrás aquello viejo y voy fortaleciéndome, voy dejando que esa mujer nueva que Dios va creando en mí siga creciendo hasta el punto tal de que se pueda ver en mí la persona de Jesús. Que podamos decir como Pablo en Gálatas 2:20, no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Esa es la conversión. Que pueda transparentar cada una de nosotras la vida de Cristo. Y es un reto, es un desafío inmenso y que pues no es fácil, nadie ha dicho que iba a ser fácil, pero es posible porque hay muchos hombres y mujeres que nos han precedido a nosotras en esa experiencia de la vida de fe y que han dado testimonio de que es posible transparentar a Cristo en el día a día. Fíjense, justamente la conversión es un asunto del día a día, de la cotidianidad. No es que tú se tiene que ir al desierto o a un monte como hicieron muchos y muchas, no. Si Dios te hace ese llamado, bueno, amén. Pero ¿qué te quiero decir? Que en lo cotidiano, en lo del día a día, puede ir y debe ir dándose ese proceso de conversión. Un proceso que te va llevando a ti a la realización como mujer. Donde la forma de tu hablar, como decía hace un rato, ya comienza a ser distinta. Donde la vida de Cristo, repito, se va transparentando en tu vida. Y para ello tenemos que asumir lo que dice aquí el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, el versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Y a todos les decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este seguimiento, que es el que vamos llevando mientras vamos haciendo también este proceso de conversión, al que Jesús me llama es a negarme a mí misma. Y aquí puedo entrar en la cuarta nota característica de la conversión, o sea, es ese querer, anhelar, que sea la voluntad divina la que se haga en mí. Es esa renuncia a lo mío para que sea lo suyo que prime, que sea Él el Rey de mi vida. Esa es la conversión número 1. Es que ya no soy yo el centro de mi vida, ya no es ese hombre, esa mujer, esa persona, esa, vamos a decir, forma que yo quería tener, esa casa, ese carro, esas prendas, ya no es el centro de mi vida, ese trabajo, esos estudios. El centro de mi vida es Jesús. La idolatría es aquello de lo que tenemos que convertirnos. Entonces, esa negación a mí misma, de que quizás yo me tengo por superiora, que me tengo que soy más, o me tengo a que soy menos, que yo pueda negarme para que sea Él el centro. Entonces dice la palabra, cargue con su cruz cada día y sígame. Eso es un asunto de cada día.
¿Cómo va a ser, hermana? Yo pensaba que era nada más los viernes. No. Es un asunto de cada día. Y quiere decir esto, que es un compromiso de cada día. Que es una oportunidad nueva cada día. Y que cada día Él está contigo. Que cada día te dice, hoy vamos a lograrlo. Ánimo, arriba. Este es el día de transformación. Y tenemos que creerlo, pero sobre todo quererlo. Quererlo, anhelarlo. Y eso es lo que me va a ayudar a mí entonces a que se manifieste su gloria. A que esa gracia transformante destile en mi corazón y a través de mí también para los demás. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuáles son sus realidades necesitadas de conversión? ¿Qué es aquello que más necesitan? Algunas dirán, bueno, está fácil. Otras dirán, está muy difícil. Otras dirán, estoy en la sombra, estoy en cero. Son 5 las características, estoy en la 0. Pero es un proceso y por algo se comienza. Dé el paso, no tenga miedo. Y son distintas áreas de nuestra vida, experiencias, pero todo mi ser tiene que entrar en esa vida de la conversión. Toda mi persona y conmigo mi familia. Como decía, el valor del caballero solo lo conoce de verdad el escudero. El que está contigo todos los días, el que sabe hasta dónde está irradiando esa verdad, hasta dónde está haciendo luz, hasta dónde tus palabras son palabras de vida, de bendición, hasta dónde estás siendo fiel, hasta dónde tus palabras son puras cuando te refieres a otra persona, hasta dónde no hay interés económico en lo que haces, hasta dónde tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo respetas y lo cuidas y lo valoras y no lo vendes y no lo entregas al mejor postor o no te entregas tú misma como si fueras una cosa. Y allí, en eso de lo cotidiano, en eso que baja mi realidad del día a día, en eso que tengo que ver cómo estoy viviendo, es importantísimo que pueda notarse mi experiencia de conversión. Y así mi familia también entrará en experiencia de conversión, mi comunidad. Y eso nos está invitando a la iglesia, a que todos caminemos juntos en esta experiencia de conversión, que como he dicho, pues es un gran desafío. En el Evangelio de San Lucas, quiero compartir con ustedes, ya para ir cerrando, lo que es la vida de una mujer que yo diría que estaba, ¿verdad?, quizás en su experiencia de conversión. Y es una mujer que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas. Vamos a leer los versículos del 10 hasta el 16. Del 10 al 16. Un sábado estaba enseñando en una sinagoga cuando se presentó una mujer que llevaba 18 años padeciendo enfermedad por un espíritu. Andaba encorvada, sin poder enderezarse completamente. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al punto se enderezó y daba gloria a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, intervino para decir a la gente: hay 6 días en que se debe trabajar, vengan a hacerse sanar esos días y no en sábado. El Señor respondió: hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no suelta su buey o al asno del pesebre para llevarlo a beber. Y a esta hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltar las ataduras en sábado? Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Vemos en este texto a una mujer y usted dirá, bueno, pues esa mujer, vamos a buscar a la pecadora, ¿qué estaba haciendo esa mujer? ¿Cuál era su pecado? Esta mujer no vamos a señalar el pecado, vamos a señalar su proceso de conversión. Vamos a buscarnos nosotras allí, porque hay mucho de lo que tenemos que convertirnos. Como dije, muchas veces creemos que es de esos pecados grandes que son estigmatizados que la gente ve. Hay una condición que tiene esta mujer, está encorvada. Compartía hace unas semanas con un grupo de mujeres en un congreso, de que me imaginaba que esta mujer no podía verse, no podía lucirse. Si la trajéramos hoy día, no se puede poner un traje, no puede ponerse tacones, no puede peinarse, no puede verse en el espejo, porque está encorvada. No puede ver la creación del Señor, porque está doblada. Lo que ve es al suelo, lo que ve es la tierra, el polvo, la oscuridad, las sombras, la basura. ¿Y qué es lo que quiero señalar aquí? Muchas veces nosotras estamos encorvadas. Muchas veces nosotras hemos dejado de ver el sentido de la vida. Muchas veces nosotras lo que estamos es viendo la limitación. En muchos momentos cada una de nosotras solo ve aquello que no ha estado bien, o aquello que me dicen, o lo que pasó hace tantos años y que me sigo todavía torturando por esa falta. Y estamos encorvadas, con un peso enorme en nuestro interior que no nos permite ver la obra de Dios, que no nos permite ver a los demás, que no nos permite estar ni siquiera agradecidas con nosotras mismas. Y si nosotras nos detenemos a ver aquí, esta mujer está allí y Jesús, dice la palabra de Dios, cuando ella se presentó, la vio. Como Dios te ve a ti en este momento. Al verla, la llamó. Como Dios te ha llamado para que tú estés viendo este video. Son 18 años. Y cuando dice 18 años, nos hace referencia a toda la vida, a su vida entera. Y en ese momento que Jesús la ve y la llama, le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y se da entonces una conversión en esta mujer. Le impuso las manos y al punto se enderezó y daba gloria a Dios. En ese proceso de conversión, desde lo relacional, con ese Jesús que me ve, que me llama, que me habla y que impone sus manos santas sobre mí, me sana, me libera, dice: quedas libre de tu enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? El pecado. ¿Cuál es la enfermedad? La desilusión. ¿Cuál es la enfermedad? Las heridas. ¿Cuál es la enfermedad? Las obsesiones. ¿Cuál es la enfermedad? Las dudas, la falta de fe. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la situación que nos está aplastando hasta el punto de llevarnos, de encorvarnos, de doblarnos, de no dejarnos ver al Señor? Pero Él sí te mira. Y entonces quiere que vivas una conversión. Quiere convertir tu escenario. Quiere convertir aquello que ves.
Aquella mujer solo veía la tierra, el suelo, el sucio. El Señor la sana y comienza a ver el cielo, comienza a ver los árboles, las personas, comienza a disfrutar el aire, porque encorvada, ahí hasta medio asfixiada con ese aire malo, caliente que le llegaba, ahora podía levantar su rostro y disfrutarlo con una sensación pura de libertad, de dignidad. Jesús la levanta y le dice hasta esta hija de Abraham, le dice a los demás en la sinagoga. Esta hija de Abraham era una dignidad altísima que se le podía decir a un israelita. La eleva, como te quiere elevar a ti este día. La conversión también de mi vida interior. Esa conversión, que Él convierta ese dolor, esa tristeza, esa angustia, ese desánimo, esa fatalidad, ese que no va a pasar nada, que lo convierta, que me levante, que me traiga a otro lugar, que haga nueva todas las cosas, como dice en su palabra. Y creo que es una conversión importantísima que debe de existir en nuestras vidas, que también es constante, que no es solamente esas faltas que hacemos, que cometemos constantemente, sino también eso que nos vamos aplastando y muchas veces lastimándonos. Y en otras ocasiones también otras personas son las que nos impulsan hacia abajo, las que nos van empujando, las que nos van aplastando, las que nos van poniendo cargas. Y depende cómo esté esa relación nuestra con el Señor, podemos tener una resistencia a esos golpes que recibimos muchas veces, algunas hasta físicamente. Y este día el Señor, en su amor infinito, quiere recordarnos que Él también, como aquella mujer, quiere enderezarnos. Eso es la conversión. Cambiar la dirección de nuestra mirada y que esta mirada sea limpia, sea nueva, sea en Jesús, sea Jesús. Imagínense, la primera persona que ella ve, es a Jesús y comienza a glorificar a Dios. Y cuando vas viviendo con Él este proceso de conversión, le ves constantemente, Él te va levantando. Y dice, ay, que otra vez te levanta, pero con mucha esperanza. Y yo quiero ahora, mientras vamos ya terminando, leerte de la Gaudete Exsultate, de esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en el numeral 137. Gaudete Exsultate, numeral 137. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podamos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos, ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón de nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. El Papa aquí nos refiere de una manera interesantísima, que muchas veces nos quedamos ahí, bueno, ya esto siempre ha sido así, él no va a cambiar, ese es su temperamento, yo soy así, la otra es así, y como que nos quedamos que nada va a cambiar, y entonces no luchamos.
Y es una de las causas número 1 que van atrasando, estancando nuestro proceso de conversión. Más que eso todavía, que nos van encorvando. Y algunas tenemos una joroba bien grandota. El Señor, a través del Papa Francisco, te dice que te tienes que despertar. El Señor nos dice en este momento a cada una de nosotras que las cosas no pueden ser como el otro dice que sean o porque ya fue así, sino que tienen que ser como el Señor quiere que sean. Y por eso hay que desafiar la costumbre. Tenemos que liberarnos de la inercia. Como pasó con esta mujer, ella estaba ahí y Jesús fue, como dice la palabra, el que la vio, la llamó, se le acerca, le impone las manos. Tiene que haber un movimiento. Hermanas queridas, estancadas nos jorobamos. Hermanas queridas, con miedo, con los brazos cruzados, la conversión no se va a producir. Hermanas queridas, si no reflexionamos, si no oramos, la conversión será muy lenta, demasiado lenta. Y nos urge mujeres nuevas en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Mujeres que hayan decidido que su vida sea diferente, que hayan puesto todo su ser en las manos de aquel que todo lo puede y que se dejen ver, llamar y tocar por el Señor. Esta noche, este momentito de reflexión, estos minutos que hemos compartido, quieren terminar siendo esto, un llamado a que nosotras despertemos. Un llamado a que anhelemos ver el rostro del Señor. Un llamado a que deseamos ese deseo propio de la mujer, de la belleza, de la felicidad, de la realización. No es solamente un asunto físico, es una cuestión interior. Tenemos que desear la santidad, ese estado de gracia, de estar más cerca, más cerca, más cerca del Señor. Eso que me va a dar felicidad, realización como persona. Por eso hay tantos vacíos, porque no hago mis procesos de conversión. Estoy en la iglesia y sirvo, pero me siento con ese vacío, porque es que no he hecho mi proceso de conversión. Tengo que estar en ese proceso que es personal, constante y que tiene que ser auténtico. ¿Para qué? Para que me acerque cada vez más. Y cuando estoy cerca del Señor, cuando estoy por ahí donde Él me ve, inmediatamente me llama, me toca, me libera, me levanta, se me ve encorvada, me dice, ánimo Michelle, arriba. La vida comienza a ser distinta. Y en tu casa, la vida comienza a ser distinta. Y recuerda que tiene que ser constante, porque dice la palabra que un espíritu salió de un hombre y se fue por ahí a vagar. Después vino, como encontró esa casita limpia y ordenada, agarró con 7 más y se instaló de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener mi corazón ocupado con el Señor, no que esté vacío. Yo te invito en este momento, donde estás, a que cierres tus ojos. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dé su Espíritu Santo para que podamos recibir la luz que necesitamos, el discernimiento, la sabiduría, para encontrar cómo está mi corazón, cómo está mi vida, para hacer una inspección de mi interior, de mi conducta como mujer de fe, para que yo pueda identificar mis procesos de conversión y si hay frutos de una auténtica conversión en mí. Que
yo pueda reconocer mi pecado, arrepentirme y tener la fe en Jesucristo, de que Él me perdona, me lava, me limpia, que yo pueda amar su voluntad y que yo pueda de una manera muy especial vivir sus mandamientos en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo sencillo. Y que si alguna de nosotras se siente encorvada, experimente la cercanía de Jesús, que te ha llamado, que ya te ha visto, que te dice que eres libre, que esas cadenas las rompe, que desata las amarras, que sana las enfermedades, que impone sus manos sobre ti y te levanta. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Que María, la mujer de fe, María, la que acompaña a la iglesia, la que es mi aliada en este proceso de conversión, con su intercesión, nos asista. Y a ella le consagramos esta experiencia, sabiendo que todo lo que hemos vivido hoy es obra del Señor y que su palabra produce frutos y frutos abundantes. María, a ti te consagramos una vez más nuestros corazones para que se lo presentes a Jesús, diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, estamos llamadas a una conversión constante. No tengan miedo, que el Señor se acerca a nuestras vidas y nos levanta, nos quiere enderezar constantemente para que seamos felices. Unos días santos muy fructíferos en el Señor. La paz